Durante décadas la energía nuclear fue vista como un error. Demasiado riesgo, demasiado peligro, demasiado difícil de poder justificar. Después de eventos como el accidente de Chernobyl en 1986 y Fukushima en el año 2011, el mundo decidió alejarse. No fue una decisión técnica, fue una decisión emocional, política y social. Pero hoy esa decisión empieza a ponerse en duda, y no porque el mundo haya cambiado de opinión, sino porque el sistema cambió las reglas del juego. Soy Gabriela Araya y hoy vamos a entender por qué una energía que el mundo descartó podría ser clave para poder sostener el sistema. Hoy, la energía nuclear sigue representando cerca del 10% de la electricidad a nivel global, y en Europa, más del 23% de toda la electricidad sigue viniendo desde esta fuente. Eso rompe una idea muy común, que la energía nuclear es algo marginal. Bueno, no lo es, nunca lo fue. De hecho, en países como Francia, la energía nuclear representa cerca de 2/3 de su generación eléctrica. Y eso no es transición energética, eso es estructura. Entonces, la pregunta no es si la energía nuclear funciona, la pregunta es por qué el mundo intentó dejarla atrás. Y la respuesta está en tres factores: el riesgo percibido, los costos y la narrativa. Eventos como Chernobyl y Fukushima marcaron generaciones completas, pero aquí hay algo bastante interesante. Cuando se mide la seguridad por cantidad de energía generada, la energía nuclear, por ejemplo, está mucho más cerca de las fuentes limpias que de los combustibles fósiles. Es decir, la percepción y la realidad no necesariamente coinciden, y ustedes lo pueden ver aquí en esta gráfica, en donde nos podemos dar cuenta de que hay más personas fallecidas por la generación de energía a través de carbón que, por ejemplo, la de energía nuclear, que está acá abajo junto a la energía generada por el sol y por el viento. Ahora, para entender cómo el mercado ha reaccionado a esta historia, miren este gráfico del precio del uranio, perdón, del precio del uranio, y aquí no estamos viendo un solo activo, estamos viendo historia. Por ejemplo, en los años 70 el precio subió con muchísima fuerza. Teníamos crisis energética, teníamos expansión nuclear, mayor demanda esperada. Y luego viene esa fuerte caída por accidentes como el de Three Mile Island, el de Chernobyl, que cambia completamente la percepción. Se da menor inversión, menor desarrollo y el precio entra en una fase bajista prolongada. Y después, a comienzos de los años 2000, nosotros empezamos a ver un nuevo ciclo, en donde tenemos crecimiento global, tenemos mayor fuerza de consumo energético, que está renovado principalmente por el interés en nuclear, y el precio vuelve a subir con muchísima fuerza, pero nuevamente el ciclo se rompe. Tuvimos la crisis financiera subprime del año 2008 y Fukushima en el año 2011, que vuelven rápidamente a golpear la narrativa, y el mercado vuelve a hacer exactamente lo mismo, descuenta un menor crecimiento. Si ahora miramos el presente, después de años de lateralización, el precio empieza a reaccionar nuevamente. ¿Por qué? Porque el contexto cambió otra vez. Tenemos transición energética, tenemos necesidad de seguridad energética, y ahora la demanda está impulsada por la tecnología. Entonces la historia en esta oportunidad no se repite, pero rima bastante. Y este gráfico que yo les acabo de mostrar no solo nos muestra los precios, sino que también muestra cómo van cambiando las narrativas y cómo el capital se está moviendo entre medio de todas esas narrativas. Ahora, hay una pregunta que es clave. Si la energía nuclear fue tan cuestionada, ¿por qué hoy se está reconsiderando? La respuesta no es que el riesgo haya desaparecido, sino que el sistema cambió. Primero, tenemos la tecnología. Chernobyl ocurrió en un reactor sin estructura de contención adecuada y con fallas bastante críticas. Hoy, los reactores modernos tienen múltiples sistemas de seguridad, muchos de ellos pasivos, y eso significa que si algo falla, el sistema puede apagarse por sí solo. En segundo lugar, tenemos la regulación. Después de Fukushima, los estándares de seguridad se volvieron cada vez más estrictos y hoy existen auditorías constantes, protocolos internacionales y supervisión permanente. En tercer lugar, tenemos el diseño. Aparecen los reactores modulares que se conocen como SMR, que son
más pequeñitos, se construyen más rápido y están diseñados con mayor seguridad. Pero además, tienen algo que es fundamental desde el punto de vista del mercado. Reducen la barrera de entrada de capital. Lo que antes podía costar miles de millones de dólares y más de una década en construirse, ahora puede volverse cada vez más escalable. Y eso, para el capital, cambia completamente la ecuación. En cuarto lugar, tenemos la experiencia, más de 60 años de operación, donde cada error fue generando mejoras. Y el quinto es el contexto. Antes, la pregunta era si valía la pena asumir el riesgo. Hoy, la pregunta es, ¿qué pasa si no tenemos suficiente energía? El riesgo claramente no ha desaparecido, ha ido disminuyendo, pero el sistema aprendió a gestionarlo y cuando cambia el balance, también cambia el mercado. Hoy el problema es distinto. La demanda energética está creciendo. La inteligencia artificial, los data centers, la electrificación, los vehículos eléctricos, todo está empujando al consumo. Y se estima que la demanda eléctrica global podría crecer entre un 20 y un 30% hacia el año 2030. Y esto ya no es algo teórico. Tenemos empresas como Microsoft, tenemos empresas como Amazon, como Google, que ya están asegurando suministro energético. Y eso vinculado principalmente a energía nuclear. Eso es lo clave. Porque cuando las empresas más grandes del mundo aseguran energía, la demanda ya deja de ser especulativa y se vuelve estructural. Hay otro factor clave, el suministro. El mercado del uranio es pequeñito y está altamente concentrado. Gran parte de la producción proviene de países como Kazajistán y Canadá. Y esto introduce geopolítica. Y cuando combinamos demanda creciente con una oferta concentrada, aparece también la volatilidad. Ahora, llevemos todo esto al mercado, porque cuando hablamos de energía nuclear, no hablamos de un solo activo, hablamos de una cadena completa. Por ejemplo, tenemos a esta empresa que es BWX Technologies, que no depende del precio del uranio, depende de la expansión de la infraestructura nuclear. Más reactores, más inversión, más crecimiento para este tipo de compañías. Y si ustedes se dan cuenta, ha tenido un movimiento fuertísimo hacia el alza entre abril del 2025 a los máximos que se alcanzaron en el mes de abril del 2026, un 183% y con una tendencia clara al alza. En cambio, por otro lado, tenemos a Centrus Energy Corp, que está en otra parte del sistema, el combustible. El enriquecimiento de uranio es un proceso crítico y muy limitado. No cualquier empresa puede hacerlo y eso introduce escasez y geopolítica. Si ustedes se fijan, tuvimos movimiento importante hacia el alza, retrocesos y ahora mismo el precio está lateral entre la zona de los 170 y los 220. Si quieren, por ejemplo, algo que les permita tener una visión un poquitito más amplia, aparecen los ETFs. Tenemos al URA, que es el Global X Uranium ETF, que agrupa toda la cadena y que también ha tenido, si lo vemos en un gráfico mensual, movimientos importantísimos. Obviamente, una fuerte alza en meses previos al desastre de Fukushima, luego una caída fuertísima con todo este apagón que existía en la energía nuclear, pero de a poquitito ha empezado a levantar junto con también los precios del uranio y justo con también la mayor demanda de este tipo de energía y ahora está completamente contenido entre los 60 y los 41,50, pero apuntando hacia la zona de los 60. Y tenemos, por otro lado, al VanEck Uranium and Nuclear ETF, que también tiene harta historia. Fíjense cómo venía con movimiento alcista hasta la crisis financiera subprime, pegó un retroceso importante, volvió a subir, luego vuelve a caer con el desastre de Fukushima, se lateraliza y el movimiento más importante al alza se da justamente a partir de abril del 2025, cuando comienza todo ese ruido respecto a que las megacapitalizaciones iban a necesitar más energía y de dónde la iban a obtener, de la energía nuclear. Entonces, si se fijan, hay varios activos y si hablamos de activos operables, el protagonista sigue siendo el gas natural, porque hoy el gas y la energía nuclear son los dos pilares que compiten por la carga base del sistema eléctrico. Si el gas sube por tensiones geopolíticas, la energía nuclear sale por el otro lado a ser económicamente más atractiva y ahí es donde esta relación empieza a ser relevante también para el trader. Yo les preparé un informe que contiene a estos activos y más información detallada de cada uno de ellos para que los puedan comprender perfectamente y cómo todo esto viene a
finalmente entregarnos un detalle de la industria de la energía nuclear. Lo pueden descargar en el enlace que está en la descripción de este video para que de esa forma puedan revisarlo en detalle. Es completamente gratuito y el enlace está, no vuelvo a decir, en la descripción del video. Entonces, esto ya no es solo una historia de energía, es una reconfiguración de sistema. Esto no es un trade de corto plazo, es una tesis que, si se fijan, es estructural, porque en el mercado las oportunidades más grandes no siempre están en lo nuevo, muchas veces están en lo que vuelve. Durante años, el mundo intentó dejar atrás la energía nuclear. Hoy podría no tener alternativa, y cuando el sistema se queda sin opciones, las decisiones dejan de ser ideológicas y pasan a ser estructurales. Porque el mercado, recuérdenlo, no se mueve solo por lo que ustedes ven, se mueve también por lo que están entendiendo. Y si quieren ir un paso más adelante, suscríbanse al canal, denle clic a la campanita de notificaciones, regálenle likes a este video y acompáñenos en cada una de las transmisiones de análisis en vivo que realizamos de lunes a viernes en el premercado americano y al cierre del mercado americano. Soy Gabriela Araya de Inversiones y Trading y nos vemos en el próximo Radar de Trading. Que esté muy bien. Chao, chao.